La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Gracias por conectarse a este webinar. Antes de iniciar, me gustaría saber si me están escuchando y si pueden ver la pantalla correctamente. Ahí a través del panel de preguntas, si nos ayudan a confirmar de favor. Ok, parece que todo está correcto. Vamos a dar inicio a este webinar que habla de los sistemas o productos de diámetro reducido que maneja Panduit. Me presento, soy Adrián Alarcón del Departamento de Ingeniería en Syscom y Product Manager de la marca internamente en Syscom. Entonces, nos está acompañando en esta ocasión Carlos Valenzuela, quien es Territory Account Manager para Panduit en México. Nos va a ayudar con esta presentación. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿nos escuchas? Hola Adrián, buenos días. Claro que sí, se escucha muy claro. Muchas gracias por la presentación y listos aquí para platicar con ustedes. Ok, perfecto. Muchas gracias, Carlos. Esta presentación durará entre 40 y 50 minutos aproximadamente y tendremos un espacio al final para preguntas y respuestas de 10 minutos. Entonces, cualquier pregunta que tengan la pueden hacer ahí a través del panel de preguntas y con todo gusto la resolvemos. Muchas gracias, Carlos. Podemos iniciar. Gracias Adrián. Buenos días nuevamente. Muchas gracias por tomarse el tiempo de estar acá con nosotros. Y como lo comentó Adrián, pues es un tema acerca de una parte de las soluciones que se manejan en Panduit, que es lo que es diámetro reducido. Y bueno, vamos a platicar un poco acerca de cuáles serían esas ventajas que tenemos con ese tipo de soluciones. Y otra parte también que vamos a tocar que es algunos complementos y partes técnicas sobre esta solución para complementar una infraestructura completa. Bueno, como lo comentó Adrián, su servidor Carlos Valenzuela, soy Territory Account Manager para la región noroeste, formo parte del equipo de Panduit y con todo gusto los puedo atender en cualquier momento. Ahí están mis datos, lo que es correo y teléfono. Con todo gusto los atiendo a cualquier hora. Bueno, no más que no sea a la 1 de la mañana, porque a lo mejor ahí sí, ¿no? Pero bueno, su servidor está acá con base en Tijuana y estamos a la orden para cualquier cosa que se les ofrezca, ¿no? Y bueno, vamos a iniciar con el tema que comentamos en un inicio, lo que es el tema de cables en diámetro reducido, y algo en lo que se ha invertido bastante tiempo es buscar la manera de que nuestros cables, aparte de que se garantice lo que es la velocidad de transferencia, que es en lo que prácticamente nos especializamos, es buscar que la ingeniería del cable cumpla con todas las exigencias que se están mostrando en el mercado al día de hoy, que vemos que mucho viene el tema de energizar dispositivos a través de un cable Ethernet, es lo que son las tecnologías en PoE. Y otro tema que siempre ha sido algo muy importante y que genera mucha controversia es el espacio. Entonces, Panduit se ha enfocado mucho en generar soluciones que hagan mucho más eficiente el espacio en donde estamos instalando nuestra infraestructura, ¿no? Entonces, al día de hoy estamos introduciendo lo que es nuestro cable Varimatrix HD o Varimatrix de alta densidad, vamos a decirlo así, y la intención de este cable es, como les comentaba en un inicio, garantizar la velocidad de transferencia de información a un grado de categoría 6A, que serían 10 gigas, con un calibre 23 AWG, en donde estemos garantizando esa velocidad de transferencia a 100 metros, en un canal de 100 metros, que es lo que nos marca el estándar. Y aquí vemos que prácticamente el diámetro de este cable es, si no es igual, es prácticamente igual a lo que es un cable categoría 6. ¿Sí? Entonces, aquí estamos viendo que nos está marcando que el tamaño de ese cable es de 0.23 pulgadas,
que vendría siendo lo que es similar a un cable categoría 6. Y si ustedes comparan un cable categoría 6A del tamaño de categoría 6 contra un cable categoría 6A tradicional, pues sí existe una gran diferencia. Y en su momento esto pues generaba hasta inclusive una dificultad para instalar en instalaciones donde pues, la densidad de nodos es bastante amplia y de alguna manera pues era complicado manejarse este cable, ¿no? Y con esta nueva edición de cable categoría 6A Varimatrix, pues la densidad de cableado puede ser mucho más mayor en menor espacio y tenemos esa calidad de transferencia o ese desempeño de 10 gigas a través de un enlace de 100 metros sin problema, ¿no? Entonces, otro de los temas que en lo que se ha trabajado mucho con este cable es exceder el estándar o superar lo mínimo requerido para una instalación en categoría 6A. Principalmente la intención de un cable categoría 6A es que la ingeniería del cable nos permita evitar lo que es la diafonía entre pares e inclusive entre los cables que están adyacentes en esa instalación. Si nosotros tenemos un mazo de cables, en un inicio cuando se generó una solución en categoría 6A, lo que se buscaba es que no hubiera ese ruido entre los cables que estuvieran instalados en el mismo mazo. Entonces se buscaba que esas instalaciones pues tuvieran cierta separación entre ellos con la intención de mitigar la diafonía o el ruido que se podría generar entre los pares del mismo cable o los cables adyacentes, ¿no? Entonces eso es algo que se ha mitigado en gran parte, se han hecho bastantes pruebas y esto pues es algo que ya prácticamente está superado. El reto viene con nuevas situaciones en donde, como les comentaba, el hecho de manejar o energizar dispositivos a través de un cable UTP, el mercado está lanzando soluciones que los dispositivos requieren de mucha mayor potencia y esto empieza a generar cierta cantidad de calor, y ustedes saben que el tema de calor, pues en una transferencia a través de un medio de cobre, pues podría generar ciertos problemas, ¿no? Entonces, ese es otro de los retos que se ha tenido que enfrentar y mejorar en nuestros cables UTPs. Y también menciona ahí lo que es la inmunidad a la interferencia electromagnética. Entonces, este tema de Internet de las Cosas, Industria 4.0, que ya es algo que pues, se escucha bastante en todos los ambientes de telecomunicaciones, pues nos obliga prácticamente a conectar dispositivos en áreas en donde se encuentran pues algunas fuentes de generación de interferencia electromagnética, inclusive hasta de interferencia pues de frecuencias de radio, ¿no? Entonces, eso también es algo que se ha buscado mejorar muchísimo y mitigar a través de un cable UTP y en la ingeniería de los cables, ¿no? Entonces, algo que también hemos buscado y es una novedad en lo que es la interconexión de switches a través de cables que son directamente conectados, y vemos que tenemos nosotros una solución de un cable calibre 28, que es un cable bastante delgado, que pues la intención de esto es evitarnos el equipo activo en lo que es el switch, y me refiero al módulo SFP, que de alguna manera es un módulo SFP, luego tenemos un cable o de cobre o de fibra y después llegamos hacia un switch con otro módulo SFP y de ahí hacemos la interconexión de lo que son los switches. Con este cable, pues prácticamente lo que hacemos es eliminar los módulos SFP y conectamos de forma directa para prácticamente eliminar esos dos partes de equipo activo y generar una interconexión entre switches, ¿no? Y tenemos esa interconexión con un solo cable, la tenemos con un ancho de banda de 10 gigas y bueno, existen algunas variantes para este tipo de solución en donde inclusive podríamos aumentar
el ancho de banda y bueno, de ahí generar una interconexión mucho más eficiente de forma directa, sin equipo activo. Bien. Otra novedad que tenemos es que con todo este tema de Industria 4.0 y algunos estándares que se han estado actualizando, vemos que en algunos casos el estándar menciona y pide que en ciertas áreas en donde existen instalaciones o equipos activos, o vamos a decir en la orilla, pues pide que esos cables o esas conexiones estén aseguradas e inclusive en puertos en donde no existe algún equipo activo conectado y está el puerto disponible que esté bloqueado. Es una recomendación que hace el estándar, inclusive en la parte, en el estándar de 1005, la TIA 1005, que es el estándar para cableado estructurado en el área industrial. Pide que los patch ports o los puertos disponibles estén bloqueados, ¿no? Es una sugerencia que hace. Y bueno, a nosotros estamos presentando aquí 3 tipos de bloqueo a nivel de patch port, que ahí lo menciona en la diapositiva, habla de un modelo estándar que es específicamente diseñado para lo que son faceplates. Tenemos una solución que es la Recessed, que dice ahí, que es para lo que son cajas superficiales, que se modifica un poco y a lo mejor la forma del bloqueo pues es un poco distinta a la que es para los faceplates. Y tenemos otra que es la Super Recessed, que es para dispositivos como teléfonos IP, como en algunas marcas Cisco, en donde la forma del bloqueo es diferente, ¿no? Y esto de alguna manera lo hace versátil para que nosotros podamos asegurar esa interconexión en sitios donde, pues en algunas ocasiones, los usuarios lo desconectan de forma accidental o de alguna manera, pues, para la interrupción de servicios o algo, evitar esa interrupción de los servicios con dispositivos que son críticos, pues bueno, es una manera de asegurarlo al menos, ¿no? Y también, pues vemos que esa solución, pues, de alguna manera es compatible con lo que son plugs de categoría 6A, ¿no? Algo interesante es que para soluciones en donde se requiere un acoplamiento de cableado, y hablando específicamente en algunos registros de cableados por zonas, en donde de alguna manera hay que generar algunas derivaciones para interconectar dispositivos en la orilla, se requiere de acopladores para llegar de un registro y salir hacia el dispositivo final, ¿no? Entonces, en algunas ocasiones este tipo de cableado debe ser blindado y pues bueno, aquí tenemos una solución que es un acoplador que cuenta con la carcasa metálica con la intención de poder lograr un aterrizamiento correcto y evitar ese tipo de problemas que mencionaba en un inicio, que es lo que es la interferencia electromagnética o interferencia con señales de radio, ¿no? Entonces, este tipo de conectores cumplen con con todas las características que se requieren para lograr un correcto aterrizamiento a través de todo el canal. Y bueno, es algo que siempre genera cierta controversia el hecho de hablar en cableados blindados, de si se debe aterrizar en ambas puntas o cuál es el método de aterrizamiento. Y bueno, el estándar para cableado estructurado en lo que son tierras físicas estructuradas siempre se rige de manera distinta en los diferentes escenarios. Ha habido muchas actualizaciones con ese tema de tierras físicas estructuradas. Y bueno, por citar alguna parte de lo que es el estándar, pues habla de que se debe aterrizar en ambas puntas siempre y cuando estemos bien seguros de que el sistema de tierras pues está totalmente equipotencializado.
y que está totalmente aterrizado, ¿no? Entonces, es una manera de verlo, es algo que se tiene que tomar la precaución. Si solamente instalamos un cableado estructurado, blindado, sin aterrizar, pues ahí podríamos generar un problema mucho mayor que podría arriesgar el desempeño del sistema de cableado, pero no nomás eso, sino pues generar problemas de forma directa a los equipos activos, tanto en desempeño como en, por ejemplo, si tenemos alguna red inalámbrica que de alguna manera está en un área de alto riesgo, pues ahí en muchas de las ocasiones lo que ha sucedido es que pues no es eficiente, existe una conexión inalámbrica intermitente y esto pues genera bastantes problemas, ¿no? Entonces, algo que siempre se ha buscado es que las soluciones de cableado estructurado garanticen esa transferencia o que la carretera, vamos a decirlo así, que es lo que nosotros en lo que nos enfocamos, pues que sea segura y por eso pues garantizamos por bastantes años lo que es una instalación de cableado estructurado. Bien. Algo también interesante que tenemos, vamos a decir que vamos a estrenar, es que tenemos ya nuestra solución en lo que son la solución de NetKey, ya la tenemos en blindado, por aquí es, como lo mencionaba, en aquellos sitios o situaciones donde se requiera aterrizar el sistema de cableado estructurado, pues bueno, ya la tenemos. La característica principal de nuestra solución en NetKey pues viene siendo de que la forma del conector pues es una forma universal, es Keystone, y esto pues puede ser muy versátil para las situaciones donde probablemente los faceplates en donde se esté utilizando el cableado pues tengan un tipo de forma que se requiera un conector con cuerpo universal como lo que es NetKey, ¿no? Lo que es Keystone. Y bueno, el cuerpo del conector asegura totalmente el aterrizamiento por la forma metálica del conector y como lo mencionaba, totalmente compatible con lo que son los faceplates tipo Keystone para cajas superficiales o independientemente del fabricante, ¿no? Otra de las novedades que se tiene y que viene, de hecho aún todavía no la tenemos ya disponible como tal, pero es algo que ya viene inclusive prácticamente nos mencionaron de la división de esta solución que probablemente este mes ya esté disponible. Habría que ver cuándo ya la podríamos tener en México, pero es algo que yo creo que hay que tomar mucho en cuenta, es que el material con el que se está fabricando nuestro jack es de un policarbonato que soporta temperaturas mucho más altas y esto es específicamente pensando en lo que comentábamos en un inicio, que es lo que es el hecho de energizar dispositivos a través de cableado estructurado o soluciones PoE que conllevan mucha más energía para poder energizarse, para poder operar como dispositivo como tal, pues generan mucho más calor, en algunos casos pues entre 70 y 90 watts a través de un cable UTP que es prácticamente una cuarta parte de una pulgada, pues estamos hablando de que si reunimos un mazo de cables de 20 o 15 o 12 cables, pues ya podríamos pensar en algo de calor. Y bueno, esto se transfiere inclusive a lo que son los jacks y una herramienta bastante importante de venta para nosotros vendría siendo esa característica de que nuestro jack no se va a deformar con el calor, ¿no? Entonces, el hecho de que se incremente la temperatura de operación de 65 a 75 grados centígrados, pues ya nos pone en otra posición y es pues es una característica bastante interesante para considerarla en donde se piensa que va a haber instalaciones PoE o energizar dispositivos a través de cables UTP. Sí, este incremento en la característica de la temperatura de operación es en soluciones TG, que es la que se muestra en la diapositiva.
y también en Netgear. Entonces, esto hay que esperarlo. Habla ahí de a mediados del 2020, con todo lo que ha sucedido, pues bueno, nos comentaron que es prácticamente hasta lo que es septiembre, finales de, yo pienso que lo vamos a estar viendo a finales de este año ya disponible como tal, ¿no? Entonces, aparte de las características que tiene nuestro jack, que tiene la capacidad de asegurar muy bien la interconexión del cable UTP por la arquitectura en sí como tal del conector, que tiene su carcasa aparte, que separa los pares, que de alguna manera podemos administrar los pares que llegan a la hora de que va haciéndose largo el cable, y ya vemos que por un lado sí podrían coincidir los colores en la forma de instalación del conector, y como el cable va girando a lo largo de la construcción, en la otra punta podría suceder que no coincidan. La arquitectura del conector pues nos permite instalar y no encimar los pares, de tal forma que aseguramos esa diafonía entre pares que nos podría generar errores a la hora de correr pruebas de desempeño en nuestro cableado estructurado, ¿no? Y aparte de que la forma de la carcasa asegura de que a la hora de tirar sobre el cable, pues difícilmente se desprende, pues eso nos permite pensar que vamos a llegar, instalar en algún sitio, hacer la terminación correcta y ya no volver, a menos que nos pidan que agreguemos más instalaciones en ese sistema de cableado. Bien. Algo interesante también que aquí a mí en lo personal me gusta mucho mencionar es, como estamos hablando de energizar dispositivos a través de un cableado estructurado, pues bueno, llevamos una cantidad de energía, ya no nomás la energía que se requiere para generar un enlace, sino también pues estamos llevando los 48 volts de corriente directa o de voltaje directo, y pues esto a la hora de estar haciendo conexiones y desconexiones podría generar pues algún recubrimiento de pues impurezas de carbón, y esto pues podría generar un falso contacto o una conexión intermitente, ¿no? Entonces, algo que en lo que se ha trabajado para evitar este tema es el ángulo de inserción de las peñetas o de los puntos de contacto, con la intención de que esto no suceda, o de que cuando se retire la conexión, que es cuando podría generarse una chispa un salto de chispa a la hora de desconectar nuestro patchboard, que es donde podría generarse esa capa carbónica en lo que son las peñetas del jack. La forma o el ángulo es una solución tan sencilla, pero se ha cuidado al grado de que se ve que con esto no se genere en el punto de contacto esa capa de carbón, ¿no? Entonces, es una solución muy bien probada, es algo que vemos que funciona muy bien, y ahí en la gráfica se ve que el punto de contacto final de las peinetas con nuestro plug, pues descansa sobre una parte donde no existe la separación a la hora de desconectar, ¿no? Entonces eso ayuda bastante para que aseguremos la conexión de nuestro cable UTP o nuestro jack con el patchboard. Entonces es algo que también ya debe de estar cumpliendo con la IEC, y ahí van a verle el apartado del Código Eléctrico Internacional, y si tomamos en cuenta que estamos mandando energía a través de un cable UTP, pues ya es una preocupación para estos organismos que pues rigen la parte eléctrica, ¿no? Entonces vemos que con este tema de Internet, de lo que es Internet de las cosas, que tenemos iluminación por PoE, tenemos dispositivos energizados a través de cable UTP, que de alguna manera pues son, vamos a decir, muy versátiles, y hay controles de acceso, cámaras, una infinidad de dispositivos que aprovechan esta tecnología, ¿no? Entonces es algo que ya
de alguna manera llama la atención de estos organismos del código eléctrico y pues las soluciones de cableado estructurado deben de cumplir con la parte de seguridad para enviar energía a través de un cable de cobre. Bien, entonces, digo, esto es algo que ya, pues, como les comentaba, llamó la atención. En Panduit se iniciaron las pruebas de PoE++, que es una nueva versión en PoE que probablemente no la hemos visto mucho todavía. Sin embargo, es una versión que, como les comentaba en un inicio, puede llegar hasta pues requerir entre 70 y 90 watts de energía y pues casi un ampere de corriente eléctrica a través de un cable UTP, ¿no? Entonces, es en algo en lo que se preocupó Panduit prácticamente hace un poco más de 4 años y es por eso que se hicieron esas modificaciones en lo que es el material del policarbonato para resistir mayores temperaturas, el punto de contacto de las peinetas con lo que son los jacks. Entonces, la intención es prácticamente asegurarles a ustedes que cuando vayan a utilizar energía a través de un cable de cobre, pues no exista ese arqueo de corriente eléctrica y pues que no vaya a haber alguna deformación en las partes plásticas de la solución, ¿no? Entonces, esto es algo que ya tiene tiempo, no es algo, vamos a decir, nuevo en tecnología, aunque todavía no se utilice mucho, pero es algo que ya se había considerado con tiempo para que ustedes tengan toda la seguridad de que la solución va a funcionar al 100%. Y esto, por supuesto, garantizando sobre todo lo que es la velocidad de transferencia para lo que el cableado en su categoría está diseñado. Si es un categoría 6, pues bueno, vamos a decir que pues 1 giga, sin garantizar la velocidad de transferencia 1 giga. Y si es categoría 6A, pues 10 gigas. Algo que se agregó a lo que son nuestras soluciones es lo que es pues la salida del cable. En algunas ocasiones, pues es como que un poco complicado y más si vamos a manejar cables blindados que son bastante rígidos, si ustedes los han utilizado. Sabemos que en algunos sitios el espacio hacia atrás de nuestra conexión no es muy amplia, entonces se adoptó la solución en salida de 45 grados para la solución blindada también. Esto puede ser de derecha a izquierda o de arriba hacia abajo, vamos a decir de norte a sur, dependiendo de lo que sea el requerimiento. Aquí pues es un accesorio que se pide aparte de la solución. Son unas tapaderas que permiten que el cable tenga esa inclinación con la intención de pues ahorrar no tanto ahorrar en el espacio, sino aprovechar el poco espacio que existe para evitar que el cable tenga un doblez y que pudiera generar cierto problema en la transmisión. Si hemos cuidado tanto el cable durante toda la instalación, llegar al faceplate o llegar a la caja de interconexión y doblarlo, pues hasta ahí llegaría nuestro cuidado, ¿no? Entonces, esta solución permite que el cable salga con cierta inclinación, con la intención de evitar ese doblez y ahorrar en el espacio, ¿no? Entonces, ya lo tenemos en soluciones blindadas para que se aproveche y sea mucho más sencillo. Y bueno, tenemos algo que no es nuevo, pero no menos importante. Es algo que pues vale la pena mencionar, que es lo que son algunas modificaciones que se hizo al estándar de la TIA del 568, que se publicó prácticamente hace 2 años. Es el reconocer instalaciones en donde salimos con un jack de forma normal de nuestro patch panel y terminamos en un plug
modular, que es un enlace MPTL o Modular Plug Termination Link o Terminated Link. Y esto es algo que está dentro del estándar, es garantizable, y me refiero garantizable a que el desempeño de ese cableado pues va a estar garantizado, no es algo hechizo. Entonces, esto ya está reconocido. De hecho, inclusive en algunos fabricantes de probadores, pues, equipos que certifican la instalación, pues es una prueba que ya está disponible. Y otra cosa que también cabe mencionar, que también ya está reconocido dentro del estándar, lo que son patch cords con calibre 28 AWG. Es algo que en Panduit es una solución, se generó o se comenzó a generar hablando del año 2011, hace algunos años. Empezamos a trabajar con enlaces y a garantizar enlaces con calibres mucho más delgados con la intención de ahorrar espacio, ¿no? Entonces, ahora ya llegamos a un reconocimiento por parte de los organismos que generan estos estándares, en donde es reconocido un calibre 28 a nivel patch cord, no tanto a nivel de cable de enlace permanente o el cable que va por la canalización, sino a nivel patch cord. Es algo que ya está permitido con ciertas consideraciones de diseño, pero es una realidad, ¿no? Entonces, estos dos cambios o estas dos soluciones pues son reconocidas y de alguna manera son bastante prácticas, ¿no? Y bueno, aquí está el adendum para el febrero de 2019, en donde dice que también nosotros podemos enviar soluciones en POE, o cuáles son las consideraciones para soluciones en POE con calibre 28. Y si vemos en la diapositiva que dice que los mazos de cables pues deben de ser considerados en cantidad, y habla de 12 cables y también con cierto nivel de consideración en el espacio, ¿no? O sea, que entre un mazo y otro debe existir una separación. Y pues bueno, ese tema es específicamente por la generación de calor, que es lo que mencionábamos ahorita, ¿no? Entonces, el hecho de tener instalaciones donde se genere cierta cantidad de calor, pues podría ser un riesgo para lo que es la velocidad de transferencia, ¿no? Hay que tomar en cuenta que cuando tenemos instalaciones en cobre, uno de los enemigos, aparte de la interferencia electromagnética, pues es la temperatura de operación. Entonces, esto es algunas de las consideraciones que se tiene que tomar. Y bueno, pues de alguna manera con esto podemos decir que podemos generar instalaciones o hacer instalaciones donde consideremos calibres de diámetro reducido en lo que son los patch cords, sin tener esa desconfianza de que no vaya a ser aceptado. Y bueno, pues complementando lo que son estos cambios que hubo, un enlace MPTL o Modular Plug Terminated Link es específicamente el ahorro en lo que es mano de obra, porque no vamos a tener que instalar un faceplate, no vamos a tener que instalar una caja de sobreponer y no vamos a tener que utilizar un patchboard. De esta forma solamente salimos de nuestro site o de nuestro IDF con nuestro jack, llevamos nuestro cable hacia el dispositivo que vamos a interconectar, que podría ser algún access point o algún dispositivo para control de acceso, alguna cámara, y llegamos de forma directa al dispositivo, manteniendo ese desempeño, haciéndolo bajo el estándar y no arriesgando esa interconexión. El plug que tenemos nosotros es con categoría 6A. Esta categoría 6A pues es compatible con todas las anteriores. Entonces, si es un enlace en donde estamos utilizando cable categoría 6, pues bueno, este plug es totalmente compatible y el desempeño va a ser a la categoría más baja, ¿no? Entonces, esa es una de las principales. Elimina esos dos componentes que vemos ahí
que es el patchwork, la caja de sobreponer, y en vez de utilizar un jack, pues vamos a llegar con vamos a decir que es un jack de forma, pues vamos a decir que es un conector de forma o de género tipo hembra, ¿no? También existe la solución de este plug modular en blindado, y esto es, como lo mencionamos en un inicio, ¿no? Para soluciones en donde existe el riesgo de interferencia electromagnética, donde tenemos que mitigar ese tipo de interferencia, pues bueno, aquí existe la solución en blindado, con la intención de asegurar esa transferencia de información, ¿no? Entonces, es muy sencillo, es una forma muy similar de terminar como lo que son los jacks que ustedes conocen. Existe la herramienta sencilla para terminarlo, necesitamos una herramienta especial y pues igual también hace clic como todo lo que es las soluciones en Panduit. En todos los casos tenemos también, como la solución que les mencioné hace un momento, que con la salida inclinada de nuestro cable UTP, también existe la solución para lo que son los plugs modulares, tanto en blindados como en solución normal, en no blindado. Existe la salida en ángulo, y esto puede ser muy práctico en situaciones donde el conector pues tenga esa dificultad de espacio, porque en algunos dispositivos así sucede. Es complicado mantener pues la arquitectura del conector o la forma fácil de conexión para armarlo y que sea un conector pues muy pequeño, ¿no? Sí nos hemos enfrentado a esa dificultad que en algunos dispositivos el conector pues no cabe, y bueno, se dieron a la tarea de hacer un diseño para que al menos, si es por el tema del cable, pues que tenga esa inclinación para poder introducirlo en el dispositivo y que pues tenga un poquito de más espacio, ¿no? Aquí es vamos a decir, un ejemplo de cómo funciona o cómo quedaría una instalación con salida de inclinación de 45 grados, tanto de norte a sur como de izquierda a derecha. Ese podría ser uno de los casos, y ahí está muy específica la medida en donde nos podría decir que en una mampara donde tienen menos espacio, o en alguna pared falsa, o inclusive pues algún dispositivo a donde se llega de forma muy directa, pues bueno, el espacio es reducido. Esa es una forma de mitigar esa situación. Sin olvidar que, bueno, también existen nuestros jacks con esa compuerta que de alguna manera ayuda a que no pues exista o se introduzca polvo en la parte interna del conector mientras no está en uso. Está esa compuerta, y también, como les comentaba, tenemos los dispositivos que bloquean lo que son los jacks mientras no están en uso. Esta es una recomendación del estándar para cableado estructurado en la parte industrial. Y bueno, pues eso es una situación muy práctica en donde podría haber ambientes donde exista una cantidad de polvo, pues bueno, es una forma de mitigar esa parte también. Y aquí un análisis de lo que vendría siendo la densidad de cables que podríamos manejar en diferentes diámetros de tubería. Les comentaba en un inicio que nuestro cable UTP Varimatrix pues es con un diámetro muy similar, si no es que es igual a un categoría 6. Y bueno, aquí podemos verificar cuántos cables podemos utilizar dentro de una tubería con diferentes diámetros, respetando el estándar de cableado estructurado para el diseño, ¿no? Sabemos que debemos de proyectar a un 40% de llenado con un 50% de crecimiento para lo que es una canalización para un sistema de cableado estructurado. Y algo que hay que mencionar también, y muy importante, decíamos en un inicio que bueno, es un cable que está diseñado
para mitigar la interferencia electromagnética y bueno, decíamos que por naturaleza un cable categoría 6A pues está diseñado para que no exista esa diafonía entre pares ni entre cables que están adyacentes a ese mismo cable. Pues bueno, aquí el forro o la cubierta que tiene metálica en el diseño de este cable, pues lo que se logró es específicamente generar una inmunidad inclusive hasta 300 volts. No que vayamos a pasar 300 volts por ahí, sino que el cable tiene ese nivel de inmunidad de interferencia en donde existan cables que estén pasando 300 volts. Entonces, esto lo hace bastante resistente a, vamos a decir que lo que podemos hacer en una instalación lo podemos acercar más hacia fuentes de interferencia electromagnética. No tenemos que tomar tanta precaución por ese nivel de inmunidad que tiene el cable, ¿no? Y ese corte discontinuo que tiene ayuda tanto a que las señales de moduladas que viajan por ese cable tanto no se escapen o no interfieran a otros cables, como que no entren, ¿no? El hecho de manejar señales moduladas, pues habla de un tamaño regular de señalización que ese corte discontinuo, pues de alguna forma mitiga esa interferencia entre ellas, ¿no? Entonces, eso es algo que hay que también tomar en cuenta. No es un cable blindado, sin embargo, como les mencionaba, pues tiene ese nivel de resistencia o inmunidad hasta 300 volts, es lo que se ha llegado en la investigación sobre este cable, ¿no? Bien, hablábamos del apartado de la TSB 184 a febrero de 2019 y pues ahí prácticamente nos está confirmando las características que deben de existir entre lo que son la cantidad de cables en el tema de los mazos y la separación que debe existir entre ellos. Y bueno, a ver, esto es prácticamente lo que yo les quería presentar al día de hoy. No sé si, Adrián, estamos en tiempo para la parte de preguntas. Con todo gusto, lo que yo pueda responder, se los hago llegar ahorita. Si por alguna razón no puedo, pues como que yo consulto con mi equipo y ¿Qué tal, Carlos? hago llegar la respuesta. Muchas gracias por tu presentación, muy, muy interesante. Vamos a ver si tenemos algunas preguntas. Si alguien tiene alguna duda, pues ahí tenemos el panel de preguntas con todo gusto, para poder resolverlas. Aquí hay una, Carlos, mencionabas de NetKey blindado, eso ya se va a lanzar, ya va a estar disponible. Es una novedad, así es algo que se vio que es necesario para soluciones en donde se requiere que el cuerpo de conector sea Keystone. Y sí, esto ya, digo, hasta nuevo aviso, pronto lo tendremos ya disponible acá en México, ¿no? O sea, eso es algo que ya en algún momento ustedes lo podrán tener disponible ya en bodega para que lo puedan integrar sus clientes, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Como comentario adicional, pues todos los productos aquí mencionados por parte de Carlos, pues están disponibles en Syscom y pueden adquirirlos con nosotros sin ningún problema. Otra pregunta que tenemos aquí es, hay unos jacks que son anticorrosión, ¿esos qué propiedades tienen? Sí, claro. De hecho, fíjate que, Adrián, esos jacks anticorrosivos fue una solución que se generó acá en México. Fue una de esas veces de curiosidad de pues tener esa necesidad en las partes donde hay mucha playa. Veían que de alguna manera habría que estar cambiando los jacks muy seguidos por la corrosión. Y bueno, entre la curiosidad de nuestros amigos, de nosotros los mexicanos, vamos a decirlo así, se les ocurrió proponer introducirle gel al cuerpo del conector, tanto lo que son las peinetas del conector, como en la parte de atrás, que es donde existe un impreso de lo que es el conector del jack.
Y sí, es prácticamente un gel que tiene la parte interna y pues bueno, tenemos soluciones que tienen inclusive trabajando hasta 7 años en donde hay ambientes pues de cierto nivel de humedad y sí se cambian, sí se tienen que cambiar, pero duran muchísimo más a diferencia de que no lo tuvieran, ¿no? Entonces es un gel que prácticamente está en la parte interna, tanto en el cuerpo del conector como en las peñetas o en la parte de enfrente. Perfecto, Y muchas sí, gracias. Tenemos otra pregunta aquí. ¿El calibre 28 se permite en los estándares? sí, de hecho mencionábamos ahorita que, de hecho aquí está uno de los apartados de la TIA en donde se permite calibre 28 para aplicaciones en PoE y también para aplicaciones de instalación como tal, lo que son los patchports. Si es algo que ya está dentro del estándar. Panduit manejaba una solución que era calibre 28 para lo que es el cable, la bobina de cable como tal, en la solución ya instalada, canal completo. Y Panduit seguía garantizando el desempeño en enlaces con ciertas limitantes en distancias. Pero ahora ya el estándar reconoce el calibre a nivel patch, tal cual. ¿Sí? Entonces, Perfecto, sí se permite. perfecto, muchas gracias. Parece que son todas las preguntas. No sé si alguien tenga alguna pregunta adicional. Otra pregunta que hacen aquí es, ¿la supresión de arco en el módulo está disponible para Netki? Sí, bueno, la inclinación, digo, aquí el análisis que hicimos fue prácticamente en la forma del conector y Pandy lo solucionó en la inclinación de las peñetas. Entonces sí está también en la misma arquitectura como tal en un módulo Netgear. Ok, perfecto, muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna otra duda que nos pueda escribir aquí a través del panel de preguntas? Preguntan que si los acopladores requieren herramienta. No, no es un acoplador como tal. Vamos a decir que es un conector hembra-hembra. Entonces podemos llegar con un plug modular, vamos a decirlo así, y del otro lado salir con un patchport. Dependiendo de la solución o la arquitectura que se esté manejando, pues es un acople como tal cual. En algunas situaciones, para llegar a lo que son pues instrumentos, vamos a decirlo así, en la parte industrial, permite manejar conectores RJ45 y el estándar te permite un poquito de más saltos de lo que sería un cableado estructurado. Entonces, por eso está ese diseño, porque, y lo vemos blindado porque normalmente cuando estás llegando a un instrumento, pues es un área con riesgo de interferencia. Entonces, estos se utilizan para acoplar una instalación que existe en un registro en la parte interna y de ahí salir hacia el dispositivo o dependiendo la necesidad del instrumento también, de la forma del instrumento, pues también es una manera de resolver la interconexión para llegar al instrumento, ¿no? Entonces, no requiere herramientas, simple y sencillamente es un acoplador que se compatible Minicom, que se monta en un panel, en un faceplate, o sea, es universal, vamos a decirlo así, para Panduit en el montaje, y dependiendo de la situación se utiliza, ¿no? Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Carlos. Parece que son todas las preguntas que tenemos. Si tienen alguna pregunta adicional, mi nombre es Adrián Alarcón, del Departamento de Ingeniería de Cisco, mi Product Manager de Panduit. Mi correo es adrian.alarcón@cisco.mx. Cualquier requerimiento que tengan, pues con todo gusto los puedo apoyar. De cualquier manera, les paso mis datos aquí a través del panel de preguntas para que lo tengan. Y pues listo, Carlos, muchas gracias por tu presentación. No sé si tengas algún comentario adicional. No, simple y sencillamente también compartirle mis datos, ahí están en la pantalla, está mi correo a sus órdenes, con todo el gusto del mundo. Agradecerles también el espacio y cualquier duda que ustedes tengan con este tema, lo que sea Panduit, a mí me gusta decir que puedo ser su primer punto de comunicación con la marca. Si yo no puedo resolver algo, con todo gusto yo veo con quién podemos resolver y responderles y atenderlos.
Perfecto, Carlos, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Buenos días a todos, gracias.